Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Vamos a arrancar ya el programa de hoy, un programa en el que nuevamente nos vamos a centrar mucho en Fitur, en lo que está ocurriendo en IFEMA, porque tenemos muchas cosas de las que hablar y muchas cosas de las que conocer, porque vamos a conocer también dos localidades cercanas a nuestra ciudad, como son Gelbes y La Algaba. Gracias a nuestros compañeros, a Julio Galán y a Valentín Lobo, que están allí también. Vamos a hablar con el presidente de la Diputación de Sevilla, con Javier Fernández, que nos ha atendido, y obviamente trataremos también en el día de hoy pues todo lo concerniente a la actualidad. Vamos a conectar con los compañeros de esta casa y también tendremos nuestro trocito de literatura. Vamos a conocer la nueva novela de una escritora sevillana, de Andrea Morales, que estrena novela histórica, es la Biblioteca de Córdoba, y vamos a conocer un poquito de esta obra, de este libro, y terminaremos pues también con algunas recomendaciones de salud. No está Inés Infante por aquí hoy, pero tenemos que conocer también las diferencias entre fisioterapia y osteopatía. Así que con la ayuda, con el trabajo de nuestra compañera Lidia Hernández. Así que vamos a comenzar ya, porque están viendo que tenemos un programa cargado de contenido. Pues como hemos comentado en el sumario, las cuestiones importantes mandan en el día de hoy, manda Fitur, manda IFEMA, y hacia allí nos vamos a marchar, porque Julio Galán, nuestro director, está con protagonista, está con el presidente de la Diputación de Sevilla. Pues seguimos aquí en el stand de la provincia de Sevilla y contamos nada más y nada menos que con el presidente de la Diputación, Javier Fernández de los Ríos. Javier, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Qué intenso Fitur, llevamos 2 días y parece que llevamos una semana, ¿verdad? Bueno, la verdad es que está dando mucho de sí, estamos obteniendo los frutos que queríamos. Yo creo que estamos proyectando una imagen muy moderna, muy innovadora de Sevilla, una imagen muy potente, que tiene la capacidad de proyectar todo lo mucho y bueno que tenemos por nuestra historia, por nuestra cultura, por nuestro gran patrimonio monumental, pero que lanzamos también una imagen de modernidad que es perfectamente compatible con lo anterior. Muy contento por el trabajo que está haciendo el equipo de ProDetour, muy contento porque los alcaldes y las alcaldesas están encontrando en este stand de Sevilla el escaparate necesario para enseñar lo mucho y bueno que hacen. Muy contento porque los empresarios sevillanos también están teniendo con nosotros una referencia para seguir, bueno, pues proyectando Sevilla, y en general pues yo creo que es un proyecto muy concreto, muy de colaboración público y privada, por supuesto, porque el turismo es una gran oportunidad. Los datos de turismo en Sevilla son muy buenos, estamos en un niveles ya del 20% del PIB en la provincia, y en la capacidad que tengamos de complementar la capital con la provincia con la capital, pues yo creo que está la clave del éxito de un sector que es muy importante, que es verdad que aquí venimos todos y hay una buena armonía, hay una relación más o menos fluida entre todos, pero aquí venimos a competir con otros destinos. Es decir, esto va de que te elijan. Si te eligen a ti, no eligen a otro, y viceversa, con lo cual nosotros queremos, bueno, pues invitar a la gente a que siga viniendo a Sevilla, que Sevilla tiene todo ese patrimonio, y después tiene algo que para mí es fundamental, que es el bagaje y el calor que los sevillanos y sevillanas dan, y que hace que el turista, cuando viene, conviva con nosotros como si fuera sevillano desde el primer momento. Hay uno de los principales mensajes que está repitiendo mucho: todo turista tiene cabida en Sevilla y en su provincia. Sí, sí, yo además, saben que llevo varios días intentando decir abiertamente que es verdad que hay algunos debates que hay que analizar, el debate de los pisos turísticos, el debate de la tasa turística, hay que hablar de masificación, hay que hablar de diversidad, hay que hablar de convivencia, todo eso hay que hablarlo, pero eso hay que encapsularlo dentro de un análisis para que el turista sepa que en Sevilla siempre es bienvenido. Que en Sevilla siempre es bienvenido, el turismo genera empleo, el turismo genera riqueza, el turismo tiene la capacidad de generar cultura, de generar convivencia, y yo creo que aun en los debates que tenemos que tenerlo, porque es verdad que sobre todo en la capital necesitamos un debate muy profundo sobre la convivencia entre la gente que vive en Sevilla y la gente que viene a acompañarnos y a disfrutar de nuestra ciudad, pero hay que decir a la gente que los recibimos con los brazos abiertos, que vengan, que disfruten, y que tenemos un montón de cosas que ofrecerles, no solo ya desde el punto de vista monumental, que también, sino sobre todo desde el punto de vista también de ese nuevo turismo que se está construyendo en base a las experiencias, las emociones, las sensaciones, ese turismo de vivencia, que es el que nos están diciendo la gente que sabe de esto, que es lo que está primando ahora y lo que va a marcar los próximos años
en el ámbito del turismo. Seguro que así será. Javier Fernández, presidente de Diputación, muchísimas gracias por atendernos y a seguir con la apretadísima agenda que tiene Fitur. Muchas gracias a vosotros y felicitaros porque estáis haciendo un trabajo maravilloso en este Fitur 2025 y os necesitamos. Vosotros sois imprescindibles para proyectar la amabilidad de la marca Sevilla. Así que enhorabuena para nosotros. Yo capto tu felicitación, pero las devuelvo a todos vosotros que estáis haciendo un trabajo inconmensurable. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Javier. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias, Julio, por el trabajo. Después tendremos muchísimas más cuestiones de las que hablar de Fitur, porque hoy también es un día importante en IFEMA. Ahora toca hablar de literatura, toca hablar de este libro, de la Biblioteca de Córdoba, de Andrea Morales, que está aquí con nosotros. Andrea, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Un placer tenerte por aquí. Un placer para mí que me hayas invitado. Un placer hablar Oye, porque fíjate lo que te digo. Creo que los andaluces, los sevillanos en particular, pero los andaluces en general, como que no sacamos pecho de la bonita historia que tenemos, de la grandísima historia que nuestros antepasados han generado, de los misterios y de las leyendas, de las cuales pues incluso, fíjate, aquí en Sevilla, tú lo sabes bien, convivimos día a día y que muchas veces pues hay que recordárnoslo, como en este libro, ¿verdad? Totalmente, debemos llevarlo Bien más por bandera. Bueno, cuéntame, la Biblioteca de Córdoba, una novela histórica que ya con su nombre pues tenemos más o menos las señales de lo que vamos a tratar, pero cuéntame, ¿qué es lo que has querido contar? Pues mira, esta es una historia de un médico que viaja desde Bagdad hasta Córdoba en busca de un manuscrito perdido que dice que contienen pues una serie de tratados médicos que se han perdido, que serían importantes para revolucionar la medicina, para salvar a mucha gente. Y es la historia también de una esclava de Lubna de Córdoba, que es un personaje muy conocido allí, y que se encarga precisamente de salvaguardar todos los ejemplares que hay en la Gran Biblioteca Real de Córdoba. Es curioso, pero también mandas un mensaje importante, creo que en este libro, y es que hubo una época donde los libros verdaderamente tenían sabiduría, que lo tienen ahora, pero que ahora parece que como que no le echamos cuenta, pero en esa época sí contenían esa sabiduría y contenían ese poder, que creo que poco a poco ha ido relegado a un segundo plano que no debería de perder, y creo que ese mensaje también lo mandas con este libro, con esta novela histórica, ¿verdad? Pues sí, estamos en un momento de, justamente en ese siglo X, que Córdoba es un hervidero de cultura, de sapiencia, y hay una bibliofilia que nos impresionaría, subastas de libros por todas partes, gente peleándose por tener la última novedad, por crear bibliotecas personales. Y bueno, y la Gran Biblioteca de Córdoba que se puede equiparar a la de Alejandría. Una época donde se quería saber, donde se tenía esa conciencia por querer saber, que es sumamente importante y que es una contradicción con la de ahora. Cuanto menos sepamos, o por lo menos eso es la sensación que nos da, ¿no? Dicen que la ignorancia da felicidad. por eso te digo, que lo mismo por eso, Totalmente. por eso. Es verdad que creo que esa biblioteca, hablando de estas cuestiones de pasar a un segundo plano, como que no se le ha dado tanto bombo a esa biblioteca de Córdoba, que era sumamente importante y grandísima. Totalmente, claro, cuando tú preguntas por la calle, la biblioteca que se conoce es la Biblioteca de Alejandría, que fue muy importante, sí, pero que aquí deberíamos estar orgullosos de lo que tú decías, de lo que hemos tenido, que es la Biblioteca de Córdoba, que se le equipara en ejemplares, que en época de Muhammad I se dice que es la mejor colección de libros que hay, que era un centro de saber aquí en Occidente, que la gente venía desde Oriente a estudiar aquí, precisamente. A ese nivel, yo eso no lo sabía, fíjate, por eso te digo pero a ese nivel estaba la Biblioteca de Córdoba. Parece ser que sí, es lo que desde luego nos cuentan las fuentes diferentes, que tenía mucha resonancia y que hay muchos eruditos que vienen precisamente a estudiar aquí, a tratar temas que allí no se pueden y que se quedan aquí en la corte porque hay mucha vida, pero sobre todo hay mucha sapiencia. ¿Cómo te llega esta historia? ¿O cómo la conoces y decides que tiene que tener un libro, que tiene que tener un relato, una novela? Pues mira, yo soy medievalista, me dediqué a historia de género en Al-Ándalus, entonces yo conocí a Lubna desde hace mucho tiempo en mis investigaciones
Y bueno, la Biblioteca de Córdoba resuena. Hay personas dedicadas al tema de la bibliofilia en Al-Ándalus y tal, y yo creía que era el momento perfecto para realzarla. ¿Te ha costado trabajo conjugar toda la historia con los hechos históricos, ponerlo en cuanto a un relato que tenga una intriga, que tenga un misterio? ¿Eso cuesta en una novela histórica de estas características? Cuesta sobre todo porque tienes que poner de acuerdo a la parte novelista y la parte historiadora. Son dos lobos peleando dentro de ti, no sabes quién va a ganar. Y sobre todo porque, claro, no puedes dejar de lado la historia, que no estaría siendo fidedigna, pero como gane la histórica, esto no hay quien se lo lea. No me lo leería ni yo. Esto tiene que cautivar al lector. Su chicha. Claro, tiene que cautivar al lector. Tú tienes que decir, es que quiero seguir leyendo más sobre estos personajes. Sí. Me interesa qué es lo que está pasando. Este punto de intriga no puedo dejar el capítulo, una hora más. Pero ahí hay un conflicto interno en ti importante, teniendo en cuenta que tú la historia la quieres respetar 100% porque obviamente es tu carrera, es tu profesión, pero claro, ¿cómo le creo yo esta intriga? ¿O cómo me puedo basar en cosas para generarle, darle una vuelta y que tenga pues esas ganas de seguir avanzando las páginas? Ya te digo, es una batalla interna, pero también tienes que pensar en ti como lector. ¿Qué es lo que me gustaría encontrar? Y sobre todo, al final tenemos que estar un poco al servicio de la trama. Si algo no concuerda, habrá que cambiarlo. Claro, es que es eso, ¿no? Claro. Un poquito... Luego lo explicaremos en las notas de autora, pero habrá que cambiarlo por el bien de la historia y el disfrute. ¿Te atreves a decir un porcentaje de ficción y historia que hay y realidad? Yo diría que perfectamente un 50-50. Sí. Porque es que el rigor histórico se respira en cada página, en la vestimenta, en la comida, en los perfumes, en la política, en todo. Todo está rigurosamente documentado y luego hay alguna cosa que habrá que variar. Vamos por parte. El tema de las intrigas. ¿Qué vamos a tener de intrigas? Bueno, es que intrigas políticas, a Juego de Tronos, le gustaría tener las intrigas que había en la corte andalusí, de verdad te lo digo. Bueno, puñaladas por la espalda, encumbrarse en el poder, bueno, traiciones, ambiciones, todo lo que es la corte en época medieval. Y en aquella época era más fácil que ahora. Ahora, a golpe de teléfono de esto, nos enteramos rápido de las cosas, pero aquella época, hombre, y que un engaño, una traición podía durar meses y cambiar muchísimas cosas. Totalmente, y que ahora es más fácil que te pillen. Ahora sí, mucho más. Pero en aquella época, se estilaban mucho estas cuestiones. Tenías que tener un entorno lo suficientemente fiel, que no se daba en todas las veces, para que no te la jugasen. Totalmente. Y además unas traiciones muy civilinas, muy escondidas, no te lo esperas de quien venga. Misterio también tiene. Misterio también tiene, porque estamos en la búsqueda de un manuscrito perdido, de un tesoro literario al más puro estilo pues Indiana Jones. ¿Quién no querría descubrir pues esos tesoros que son tan conocidos y que no sabemos si fluctúan entre la realidad y la ficción y a cuál pertenece más? Y está Nasir y está Luna. Pues sí, están los personajes principales, la esclava y el médico, que es un hombre libre. ¿Qué destacas de Luna? Destaco de Luna la autoexigencia, la sabiduría y sobre todo el amor que tiene por lo que hace, que es mucho. Ella está a cargo de esa sabiduría, de los libros, Sí. Entonces pues tiene mucho contacto con ellos y de ahí conoce a Nasir, que claro, está empecinadísimo en encontrar ese manuscrito, y el mejor sitio para saber dónde están las cosas y seguirle la pista es la Biblioteca de Córdoba, evidentemente. ¿Qué es lo que más te ha sorprendido del libro o de la documentación? Que hablaremos ahora también de ella. Pero ¿qué es lo que, si ya has descubierto algo nuevo, si te ha llamado la atención algo? Pues mira, empecé escribiendo esta novela hablando sobre Abderramán I, que viajaba desde Damasco hasta Córdoba por la caída de los Omeya y que se traía consigo pues este libro, este manuscrito perdido. Y ese era el germen de la historia. Y cuando empecé a indagar cada vez más, me di cuenta de que efectivamente Abderramán I se había traído un libro. Pero claro, no era el libro que se narra en esta historia, sino que era el Corán del califa Uthman.
y fue muy, muy peculiar ese dato porque no iba tan mal desencaminada yo. Al final, ¿dónde se indaga? ¿Dónde te puedes documentar? Porque esto no es fácil. Esto no es nada fácil. Pues esto es básicamente el tener la confianza en todos los historiadores que han hecho un buen trabajo antes que tú. Leerlos mucho y luego ser crítica. Poder irte a las fuentes y decir, pienso lo mismo que tú o no lo pienso, pero entiendo por dónde van. Esta es mi otra teoría y eso, sobre todo documentarte a través de fuentes y los que han hecho ese trabajo Claro, previo. porque yo entiendo ahí que obviamente el trabajo de historiadores pasados, obviamente hay que respetarlo, está claro que sí, pero tú, con todo lo que llevas acumulado también, ese rigor, esa crítica, ese cambio de opinión también supongo que realzará muchas veces o que se realzará en ti, en tu cabeza y dirás, oye, que yo creo que esto no era así y no era así porque me baso en esto Claro. y en lo demás allá. Esa discusión también supongo que tampoco tiene que ser fácil, ¿no? Y sobre todo atreverte a decirla, ¿no? Porque en tu mundo sé que también hay mucha, hay Sí. alguna que otra, bueno, vamos a dejarlo ahí. Hay mucha crítica diaria Sí. y totalmente, pero al final la historia se trata de eso. Nunca vamos a saber realmente qué es lo que pasó. Podemos hacer una aproximación. Esta es tu idea, esta es la mía. Bueno, podemos ver cuál de las dos se acerca más a lo que podía haber sido. Tú defenderás tus ideas, yo defenderé las mías y el tiempo dirá a qué se acoge más. Ajá. Porque fíjate que yo creía que en el periodismo había esa guerra por las noticias, por estas cuestiones, Claro. pero en tu mundo también hay, Bueno, hay mucha pelea. pelea, ¿eh? Hay mucho litigio. Sí, sí, te lees artículos de compañeros defendiendo una teoría, otros, y se dicen auténticas salvajadas algunos, ¿eh? Y se supone en ese sentido bueno, que tiene que reinar el buen rollo, la cultura y Totalmente. el saber estar, ¿eh? Que nosotros, bueno, bajamos mucho más al barro, somos más barrio bajero, pero ustedes no, ustedes pues también se ven y También. se escuchan algunas cosas Sí, interesantes. Sí. Sería sorprendente. Supongo que te llevó tiempo, pero ¿cuánto tiempo te llevó o te ha llevado la novela? Pues escribirla han sido 7 meses, que suele ser un mes más de lo que tardo. Pero con la documentación te lleva más tiempo. Pues mira, es que yo, claro, al haber estudiado Claro, es que la tú- carrera claro, de tú ya historia, llevas mucho claro, ganado. yo es que ya venía curtida. Entonces yo sabía lo que venía. Con un tema cristiano tardaría más, porque claro, mi especialización no es en el mundo occidental cristiano medieval. Pero en esto yo sabía lo que iba, sabía a quién consultar, de quién fiarme, de quién no y dónde rebuscar. Entonces ha sido muy fácil en ese sentido. Claro, lo que pasa es que ya el tema de la trama ya es lo que te lleva Claro. más pensar y más... Conjugar eso ya es más- harina de otro costal. es mucho más complicado. Sí. Al final tienes que enlazar muchas cosas y sobre todo enlazarlo con esos detalles. Los detalles son fundamentales, ¿no? Los detalles es lo que más trabajo te ha costado quizás. Probablemente, pero también yo soy muy partidaria de que los detalles es lo que hace verosímil a las novelas. Entonces, aunque cueste, a mí me da gusto el poder dedicarme a esos pequeños detallitos, al poder decirte, este cosmético, este jabón estaba hecho de esto, esto y esto, y se utilizaba pues como desodorante, por ejemplo, y poder también limpiar un poco de bulos la Edad Media. Es que hay muchos bulos, ¿no? Sí, No sí. solamente en la Edad Media, sino muchísimos Bueno, bulos a lo largo sí. de la historia. Pero en la Edad Media tenemos la Edad Media como algo sucio, algo oscuro, algo donde prácticamente estábamos metidos en una cueva, ¿no? Sí, Y totalmente. no es tan así, ¿no? Son 1000 años, entonces es que 1000 años te da tiempo Pasa a de todo. todo. Te dan momentos de esplendor glorioso y hay momentos pues de carestía, de guerra, de hambruna y de epidemias. Pero se habla más de los malos momentos que de los buenos momentos y precisamente la Biblioteca de Córdoba es un buen momento, es un momento de esplendor cultural. ¿Y por qué se piensa que es eso? No sé. Porque no sé si es por el tema de las guerras que hubo, no sé, es que no sé por qué tiene esa mala fama, entre comillas. Bueno, es que en cuanto llega el Renacimiento se resucita todo el tema grecolatino y se observa lo grecolatino como un momento importante, algo a lo que hemos de acoger, algo a lo que hemos de regresar, el culmen, ¿no? El cenit, a lo que se aspira. Y la Edad Media pasa
pues como este periodo embarrado, ¿no? En el que no queremos estar, en el que hay sobre todo pues mucho analfabetismo y nada más lejos de la realidad. Sobre todo con muchas guerras. Yo creo que las guerras son los que más lo empañan. Sí, totalmente. Eso, la peste también es una cosa claro, que además es cíclico, que estamos viendo como cada X tiempo. Y hace nada hemos pasado, desgraciadamente, pues el COVID, pero cada X tiempo, cada 100 años más o menos, ¿eh? Se va repitiendo algo así, ¿no? La peste, la gripe española, fueron muchos. Es curioso cómo es cíclico absolutamente todo. La historia dicen que es eso, que es cíclica, y supongo que en biología habrán estudiado este tipo de cosas de próximos virus, próximas pandemias y esto. Andrea, ¿qué te llevó a la novela histórica? Pues yo creo que la pasión por la literatura, que eso es desde pequeña, y luego la pasión que sentía por la historia. ¿Sientes un reto cada vez que escribes un libro? Porque creo que con el de la Susona te pasó más o menos, y no sé si con este también. Me ha pasado. Cuando además me enfrento al Andaluz siempre me supone un mayor reto, porque intento transmitir el amor que yo tengo por ese periodo, todo lo que sé, pero sobre todo porque quiero que se vea lo que era en realidad el Andaluz. Honestamente, las representaciones que ha habido del Andaluz en series, películas, libros, muchas veces son... Ahí quería yo llegar. Sí, a veces no son del todo correctas, a veces se muestra todo como demasiado oriental, demasiado exótico, cuando el Andaluz también era esto. Pues eso te iba a preguntar, ¿cómo era el Andaluz? Sobre todo para que nos des un poquito de luz a todo lo contrario que estamos viendo. Pues al Andaluz era nada de barbarie, aunque pueda parecerlo, pero era un lugar pues muy culto, especialmente a partir de Abderramán II. Pues hay muchísima cultura, la gente está deseosa de venir aquí y bueno, al final las mujeres tenían mucha más libertad de lo que podíamos imaginar, de lo que podíamos creer, se dedicaban a todo tipo de oficio, medicina... Sobre todo porque tú lo reflejas en el libro, tú reflejas ese papel de la mujer, de una mujer importante, de una mujer que está en la sociedad, una mujer que se ocupa de temas vitales como, por ejemplo, el cuidado de los libros. Totalmente, además intento enseñarlo en todas las esferas. Hay un personaje que es una médica de clase social baja y que se encarga pues de eso, de ser médica. Hay una partera, hay una prestadora de joyas y luego dentro de la corte pues tenemos a Lubna, que se encarga pues de estos menesteres, y por otro lado tenemos a Sub, que es la esposa del califa y que también parte el bacalao en política. Que dentro de la ficción, esto es ficción pero es real, había esas situaciones, había esas mujeres. Eso es real, es completamente riguroso. Durante todo este tiempo, durante toda tu carrera, ¿cuántas leyendas o cuántas historias que el común de los mortales nos creemos que son verdad, que son realidad, y después tú indagas un poquito y dices, no, esto es una leyenda, esto no era tan así? Muchas, ¿no? Muchísimas. La Alhambra, por ejemplo, sin ir más lejos, se habla mucho de la matanza de los Abencerrajes, de la sangre que hay ahí, y luego cualquier persona que se dedica a arquitectura, arqueología, te dice, esto es óxido de la pileta, esto no tiene nada. Y aquí en Sevilla muchas, ¿no? También. Y aquí en Sevilla muchísimas, bueno, empezando por la propia Susona, que también tiene su novela, muchísimo. Lo de Susona es que es un melón también. Ahí tenías tú un filón. Sí. Con la Susona tenías tú un filón, ¿verdad? Totalmente, además aquí en Sevilla gusta mucho. Es tú escribiste una ficción de una ficción. Una ficción de una ficción, pero claro, basado también en la realidad, que era la conjura conversa de 1480, el asentamiento de la Santa Inquisición, que eso sí que es muy real. Hay muchas cuestiones. Pues, Andrea, oye, que muchísimas gracias, que es un placer tenerte aquí, que un placer que podamos hablar de tu libro, de la Biblioteca de Córdoba, más que recomendable. Y así que, bueno, pues que sea la primera de muchas más, que por aquí te esperamos.
Muchísimas gracias a ti. Un placer, Andrea, un placer. Más cosas de las que tenemos que hablar, porque tenemos que volver a Fitur, tenemos que volver a IFEMA, tal como ayer, pues hoy vamos a centrarnos muchísimo en todo lo que está pasando en Madrid, en Fitur, tan sumamente importante para esta ciudad como es el turismo y obviamente una edición sumamente importante también para Sevilla, porque por primera vez tiene su stand. De todo eso vamos a hablar, pero lo vamos a hacer después de la publicidad. Así que nada, en 4 minutitos volvemos. Vamos a volver a Fitur, vamos a volver con nuestro director, con Julio Galán, porque tiene nuevamente protagonista. En este caso es la alcaldesa de Gelbes, Isabel Herrera, que obviamente es una localidad muy cerquita de nuestra ciudad, que tiene mucho que ofrecer y también tiene algunas particularidades que la hacen mucho más atractiva. Así que vamos a conocerla. Pues seguimos en Fitur, seguimos en el stand de Sevilla y seguimos visitando pueblos y localidades de la provincia de Sevilla. Y ahora toca el turno una localidad muy cercana a la capital como es Gelbes y nos acompaña su alcaldesa Isabel Herrera. Isabel, muy buenas tardes. Buenas tardes. Acabamos de escuchar la presentación de Gelbes y hay muchas cosas que contar porque estábamos hablando antes de comenzar la entrevista que gran parte del turismo que recibe Gelbes es de la capital, pero no tanto como parece, ¿verdad? No, porque tenemos una gran puerta de entrada que es el río Guadalquivir y hay un puerto fluvial, como sabéis, que es el segundo más importante de Europa, es un puerto de invernada, además de los servicios que presta a los usuarios que lo utilizan, pues esa puerta hace que vengan muchísimos turistas extranjeros y europeos. Entonces hay muchos que viven allí temporadas muy grandes y eso hace que el pueblo se convierta en un pueblo que abre las puertas a Europa. Está muy cerca de Sevilla, efectivamente, pero eso es una garantía, porque Sevilla tiene un feedback con lo que ofrece un pueblo que sigue siendo pueblo, pero que además se monta en el tren de la modernidad y del desarrollo económico, a través del río, a través de sus empresas, de sus polígonos, de su naturaleza, del agua. O sea, Gelbes tiene un abanico porque es muy plural en todo lo que tiene. Entonces, cuidarlo es muy difícil porque tiene mucha vegetación, tiene muchas minas de agua que hay que ir rescatando porque algunas se están perdiendo y tenemos ahí a unos espeleólogos tratando de sacarlas adelante. Pero sí es cierto que lo más importante que tiene es esa puerta a través del río, que esa puerta a través del río nos trae un turismo europeo en toda su extensión. ¿Y la alcaldesa de Gelbes qué destacaría para visitar su localidad? Hombre, todo, porque tiene la plaza, como ya hemos dicho, de nuestro torero internacional, que es Joselito el Gallo, una iglesia barroca impresionante y tiene parques con unas extensiones enormes, como es el Pandero, el Parque de la Cigüeña, el Parque de los Manantiales, donde cae su catarata, y tenemos 17 parques con extensiones enormes, mucha vegetación, o sea, todo lo que ofrece Gelbes es paz. Por eso hay que imaginarlo y hay que imaginarlo bonito y además hay que imaginar vivir en él, porque eso es una pasada. Claro, pues Isabel Herrera, alcaldesa de Gelbes, muchísimas gracias por atendernos, a seguir disfrutando de Fitur y nos ha dado muy buenos motivos para conocer, los que ya la conocemos, volver a Gelbes, porque es una localidad que es digna de conocer. Muchísimas gracias. A vosotros siempre, gracias a la prensa siempre. Muchísimas gracias. Pues eran las palabras de Isabel Herrera, alcaldesa de Gelbes, y seguimos conociendo más localidades, visitando más puntos interesantes en este Fitur 2025. Las curiosidades que tienen muchas de nuestras localidades cerquitas a nuestra ciudad y que conocemos gracias también a Fitur, aunque
realmente no debería de ser así. Deberíamos de tener un poquito más de curiosidad por tener a localidades tan cercanas y visitarlas y saber qué es lo que pueden ofrecer, pero bueno, también está bien conocerlas de esta forma. Ahora vamos a hacer un breve kick-up en cuanto a la información de Fitur, porque tenemos que conocer también lo que está pasando el día a día de nuestra ciudad en el día de hoy. Para ello vamos a conectar con los servicios informativos de esta casa, con los compañeros de la redacción de informativos, para que nos den ese avance que posteriormente será ampliado a partir de las 8:30 de la tarde. Y hacia la redacción de esta casa nos vamos a marchar. Compañeros, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Así es, compañero, un día más, a partir de las 8:30 de la tarde en PTV Noticias analizaremos la actualidad de la jornada de este lluvioso jueves, también la inestabilidad que nos seguirá acompañando prácticamente durante toda la semana. El foco de la actualidad se concentra nuevamente en Fitur, y aunque el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ya ha regresado a la capital, continúan celebrándose actividades en los salones de IFEMA. Hemos estado con María Jesús Montero, que ha atendido a los medios de comunicación, ha vuelto a hablar de la ventana para la inversión que supone el turismo, ha recorrido diferentes stands, entre ellos el de Sevilla y por supuesto el de Andalucía, y hemos hablado también con Javier Fernández, el presidente de la Diputación, que ha realizado y ha compartido con nosotros en exclusiva una serie de valoraciones y de balance acerca de lo que está sucediendo allí en Fitur. Por lo demás, vamos a comentar numerosos temas de actualidad, entre ellos precisamente el Ayuntamiento de Sevilla, que ha presentado la oferta deportiva allí en Fitur, en el corazón de España. Ha hablado también el propio alcalde la jornada de ayer de la propia media maratón de Sevilla, ha hablado también de la regata Sevilla-Betis, ha hablado también del abierto de pádel que se disputa aquí en la ciudad, y precisamente todo ello en el marco, y lo comentaremos también aquí en el informativo de las 8:30 de la tarde, se ha presentado una placa conmemorativa en la iglesia de San Ildefonso. Ya nos ceñimos estrictamente a lo local con motivo de los 350 años de la estancia de la Cofradía del Calvario en esta sede, que aunque actualmente reside en la Magdalena, fue primitivamente el templo que la vio reorganizarse allá por finales del siglo XIX. Hablaremos también de cofradías, porque el Cabildo Catedral y el Consejo han alcanzado un acuerdo, han publicado, mejor dicho, un documento, un programa denominado Vía Sacra, en el cual se va a reorganizar el tránsito de las cofradías por el interior de la catedral durante la estación de penitencia. Se va a intentar fomentar un poco el espíritu, incluso más cristiano, más espiritual, del paso de las cofradías por la SEO hispalense, a través de la música, a través de la oración y por supuesto de los rezos. Se organizará también, y para evitar desbandadas de nazarenos, el tránsito por los aseos. Además, hablaremos también en el apartado de sucesos, que ha sido detenido el autor de los presuntos tocamientos a 3 menores de edad de 12 y 15 años este pasado martes en el entorno de la Alameda, en la calle Hércules. Eran alumnas que salían de uno de los centros educativos de la zona. El varón, como decimos, de nacionalidad extranjera, ya ha sido detenido. Y por último, hablaremos también en deporte, pues, de los entrenamientos de los clubes que ya preparan el regreso de la propia competición liguera para este próximo fin de semana. Conocemos aquí en Sevilla TV lo que ha deparado de sí esa comparecencia de María Jesús Montero en Fitur. En este segundo día de Fitur, la recién proclamada secretaria general del PSOE andaluz ha estado presente en esta 40ª edición, donde ha estado muy presente en los stands de la provincia de Sevilla, donde ha posado con el también socialista y presidente de la Diputación de Sevilla, y donde ha destacado el papel de este evento para los pueblos y ciudades que acuden a él. Trasladar, por supuesto, la alegría, la satisfacción del Gobierno de España por el éxito magnífico que tiene esta feria internacional, que ha tenido en el año 2025 y que todas las ediciones, y ya va 40 años de celebración de esta feria, está permitiendo que el turismo se perciba como una actividad atractiva para miles de inversores que acuden estos días a visitar los diferentes stands, los mostradores de tantos pueblos, de tantas ciudades, que se esmeran por hacer de esta feria una ventana a cada uno de los territorios de España, y que es lo que propicia que también contribuya a que estemos en récord de visitantes turistas, de extranjeros que acuden a nuestro país y que deciden que España es el mejor destino en el que pueden emplear su tiempo libre, sus vacaciones o su estancia con los amigos y familiares. Más de 94 millones de turistas que hemos recibido en el año 2024, como digo, una tasa
que es absolutamente importante en términos de riqueza, en términos de creación de empleo, pero también en términos de lo que significa la imagen de España en el exterior. Una imagen que se consolida por el papel que juega este país a nivel internacional y también, como no, por el atractivo que tienen todos los rincones de este país, con todas las comunidades autónomas, todas las ciudades, todos los pueblos. Todo un éxito de participación y asistencia, un primer balance en una feria donde el foco está puesto en la búsqueda de un turismo de calidad que representa una fuente de riqueza y desarrollo para la provincia de Sevilla. Pues como ven, la información del día de hoy versa sobre todo por lo que está ocurriendo en IFEMA, en Madrid, y hacia allí nos vamos a marchar nuevamente porque nuestro director, Julio Galán, está con la delegada de turismo de La Algaba, una de esas localidades también cercanas a nuestra ciudad que tiene muchísimo que ofrecer y que en esta ocasión su presentación en Fitur, su stand en Fitur, pues lo está dedicando a la gastronomía, concretamente a la naranja, una de las joyas de esta localidad, y vamos a conocer un poquito más de ella. Muy buenas tardes de nuevo, seguimos en Fitur, en el stand de la provincia de Sevilla. Y acabamos de presenciar la presentación, valga la redundancia, de otra de las localidades más importantes de nuestra provincia sevillana, La Algaba. Y estamos con su delegada de turismo, Concha Mercedes. Muy buenas. Buenas a todos. El apellido no te lo he dicho, perdona. No pasa nada. Concha Mercedes García, delegada de turismo del Ayuntamiento de La Algaba, y hemos tenido la suerte de ver qué apuesta turística presentáis, pero no un breve resumen, si no te importa, que es lo más importante. Nosotros hemos querido traer nuestra propuesta turística gastronómica porque tenemos una gastronomía muy rica. Por ejemplo, tenemos la naranja de la Vega del Guadalquivir, que es nuestro tesoro líquido. Están bañadas por el río Guadalquivir y por la ribera de Huelva y somos grandes productores de naranjas. Y se desconoce mucho que la Vega del Guadalquivir hay buenas naranjas, pero La Algaba aporta a esa fama de grandes naranjas, así que por supuesto señalizar eso. Luego también tenemos otros productos típicos, tanto dulces como salados, la pringá y el cocido algabeño, y por supuesto nuestro patrimonio cultural, como es nuestra Torre de los Guzmanes, que es 5 veces centenaria. Desde el siglo XV está construida en perfectas condiciones, y por supuesto nuestro auditorio municipal Plaza de Toros, donde celebramos nuestras grandes fiestas, como son las novilladas populares, y también cuenta con un aforo de hasta 4.000 personas, o sea que se pueden organizar ahí todo tipo de eventos y actos. Nosotros organizamos muchos festivales y por supuesto, lo que he dicho anteriormente, las corridas de toros. Eso a gran escala un poco. Un resumen magnífico, un resumen magnífico. Evidentemente cualquier tipo de visitante estáis encantados de recibirlo, pero muy importante también el visitante de la capital, el sevillano que vaya para La Algaba, ¿verdad? Especialmente porque estamos a solo 5 minutos de Sevilla, o sea, nosotros conectamos con el norte de la ciudad y en 6 kilómetros estamos en la capital, así que eso también, situar a La Algaba geográficamente es muy importante para que estamos muy cerca de Sevilla y es un buen pueblo al que acudir en el momento en el que la capital pues se visite, se puede a 6 kilómetros, encontrará una oferta turística y gastronómica, como ya he dicho, espectacular. Concha, ¿y algo que destacar de que tengáis preparado en cuanto a cultura, conciertos, no sé, algún tipo de ocio para este año? Pues tenemos ahora en el mes de febrero, son los carnavales, que es una de nuestras fiestas mayores. Tenemos la romería, que está cogiendo un auge espectacular, que es de jueves a domingo, el domingo 15 de junio, que cada vez hay más gente, no solo de La Algaba, sino de fuera, de Sevilla y fuera de la capital. Y por supuesto también nuestra Feria de los Toros, como nosotros le llamamos, donde se producen estas novilladas, y tenemos la feria donde celebramos todos juntos pues en septiembre, la tercera semana siempre. Pues Concha Mercedes, muchísimas gracias, nos ha hecho un magnífico resumen, nos ha dejado con muchísimas ganas de visitar La Algaba, quien no lo conozca tiene que ir, así que nada, seguir trabajando en esta edición de Fitur. Muchísimas gracias. Pues con esta entrevista de nuestro director vamos a cerrar el apartado de Fitur por este año, un Fitur que ha sido pues histórico para la provincia de Sevilla, para Sevilla, porque por primera vez en esta edición, en la edición 45 de Fitur, pues Sevilla ha tenido un stand propio y eso es un salto muy pero que muy importante para nuestra ciudad. Pues lo dicho, cerramos ya este apartado de Fitur, extraordinario, muy exitoso, donde se hace un balance y unas cuentas positivas por parte de la Diputación de Sevilla, por parte del Ayuntamiento y de la ciudad, y esperemos que lo veamos reflejado
también en la participación de turistas en este 2025. Tenemos que afrontar ya el tramo final de nuestro programa y lo vamos a hacer con un apartado de salud, porque no está Clínica Infantes, no está Inés Infante, pero tenemos que conocer también una diferencia importante, sobre todo para poder tratarnos, y es la diferencia que radica entre la fisioterapia y la osteopatía. Nos la va a explicar Lidia Hernández. La fisioterapia y la osteopatía son dos terapias que se enfocan en mejorar la salud, pero ¿en qué se basa cada una y cuáles son las similitudes y diferencias? Muy buenas, Antonio. Hola Lidia, ¿qué tal? Hoy nos hemos venido hasta el centro AT Fisio Pilates y tenemos la suerte de estar con Antonio Tejera, director del centro. Muy buenas. ¿Qué tal? Muy bien, aquí estamos trabajando y encantado de atenderte. Muchas gracias por abrirnos las puertas de vuestro centro. Y bueno, Antonio, venimos a conocer más sobre esas dos terapias, que son la fisioterapia y la osteopatía, que al final son muy conocidas por todos, pero realmente no se sabe realmente cuáles son las similitudes y diferencias, y vamos a conocerlas más a fondo. Háblanos, ¿qué es la fisioterapia? La fisioterapia es una disciplina, es muy amplia y se trata de un conjunto de técnicas y prevenimos la patología musculoesquelética, prevenimos lesiones, tratamos la propia lesión y recuperamos. Tenemos mucho campo de actuación, entonces es difícil de definir en 2 o 3 palabras. Es un campo de actuación muy rápido, pero finalmente se trata de prevenir, curar y recuperar la lesión. ¿Qué tipos de fisioterapia encontramos? Pues hay fisioterapia ortopédica, que va más enfocada a la lesión de articulaciones, músculos, columna. Luego está la fisioterapia geriátrica, que va enfocada a un campo más de personas mayores con las necesidades que tienen. Pediátrica, ¿vale? También, que es para bebés y niños, ¿vale? También tenemos fisioterapia deportiva, en la cual trabajamos más con las lesiones deportivas, ¿vale? Y bueno, háblanos también de los beneficios que trae esta terapia, porque bueno, son inmensos a nivel físico y mental. Sí, la verdad. Implicamos mucho al paciente en su tratamiento, entonces el paciente tiene un beneficio físico por la propia terapia, pero también mental porque lo mentalizamos en que conozca su cuerpo, trabajamos la educación de la salud, como el paciente tiene que saber manejar su cuerpo, estirar, corregir sus posturas, entonces al final lleva también un beneficio emocional porque el paciente ve que se puede implicar en su tratamiento y mejora su calidad de vida. Fenomenal. Bueno, por aquí estamos viendo ya que, bueno, Pilar, muy buenas también, Pilar Jiménez. Buenos días, Lidia. También experta del centro, pero con osteopatía, que ahora estaremos en muy poquito contigo. Y de momento seguiremos con la fisioterapia. No sé si podemos ver algunos movimientos que se realizan en fisioterapia. ¿Nos lo puedes mostrar, Antonio? Claro. Por ejemplo, en el caso de ella, pues tiene una trocanteritis y le trabajo mucho pues con masoterapia, ¿vale? En la cual pues tratamos directamente al músculo con nuestras manos. La masoterapia terapéutica, aplicas el masaje donde es necesario, suele ser un poquito molesto porque la verdad que se aplica bastante presión y la zona al estar mal es más doloroso, ¿vale? Pero siempre te adaptas un poco al nivel de dolor del paciente. Luego también trabajamos mucho con la cinesiterapia, que son movilizaciones. Podemos trabajar la movilización pasiva de la articulación, en la cual ayudas al paciente a mejorar el rango de movimiento. En este caso, por ejemplo, también trabajamos mucho con el estiramiento, ¿vale? Los estiramientos pues colaboran también a un mayor aporte sanguíneo, recupera un poco la lesión porque le permite mayor amplitud de movimiento a la patología y en función de, obviamente, cada paciente vamos trabajando. En el caso de también trocanteritis se podría aplicar algo de electroterapia o onda corta, ¿vale? Que también son terapias complementarias de la fisioterapia, magnetoterapia y demás, ¿vale? En este caso trabajo sobre todo terapia manual. Implicamos también mucho a la paciente para que haga ejercicios, porque el ejercicio es el que crea una buena equilibración muscular. Donde está cortado el músculo o hay una compensación, pues estiramos. Donde está el músculo débil, pues lo tonificamos para que haya un buen equilibrio muscular. Entonces también implicamos al paciente, porque la actividad física es muy importante en la fisioterapia.
Háblanos de otras actividades complementarias que se puedan llevar a cabo para que, bueno, esos tratamientos de fisioterapia sean tan efectivos como deben de ser. Por ejemplo, yo en este caso lo que le metería es mucho tratamiento de control postural. En este caso utilizo el Pilates Máquinas. Podemos ver si queréis un ejercicio. Sí, vamos a verlo, si le parece bien. Cuéntanos entonces esto para qué sería. En concreto es el Reformer, ¿vale? Es una máquina muy completa, pero en el caso de ella, aquí lo que vamos a hacer es abrir el psoas, estirar el músculo. Ya implicamos a la paciente en una buena conciencia postural, porque es bueno que no hayan compensaciones. Tenemos un buen control de pelvis, la espalda la va manteniendo recta, vamos sacando el estiramiento máximo de la paciente. Entonces implicamos al paciente en el movimiento, no es tan pasivo como una movilización pasiva de cinesiterapia, ¿vale? En este caso, aparte de estirar, está trabajando la musculatura, ¿vale? Y corrigiendo su postura, porque siempre evitamos que hayan compensaciones, buscamos un trabajo en equilibrio muscular, ¿vale? En el caso de la trocanteritis, aquí estamos abriendo el psoas, estirando el isquiotibial porque crean descompensaciones y desde la pisada muchas veces viene el problema hacia arriba, ¿vale? Educamos al paciente para que pueda controlar su cuerpo y lo pueda trabajar en casa. Obviamente no tendría la máquina, pero ya le enseñamos otro tipo de ejercicio y estiramiento que sí que pueda utilizar en su domicilio. Este tipo de ejercicios, ¿no?, de pilates con máquinas sería algo complementario para la fisioterapia, pero también para prevención, ¿no? También es bueno al final, porque los beneficios también del pilates con máquinas son innumerables, ¿no? Sí, porque ya digo, muchas veces el paciente, si va a la consulta, se le trata el tratamiento, trata la lesión, pero no estás enseñando al paciente cuando llega a casa que mantenga ese beneficio. Cuando tú implicas al paciente a que haga actividad física de forma regular, tenga una buena postura, la ergonomía, al final consigues que la lesión tarde más en reaparecer o desaparezca por completo. Es más completo el tratamiento. Fenomenal, pues bueno, vamos a volver otra vez, si le parece, a la camilla y vamos ya con Pilar. Muchas gracias, Antonio. Nada, a ti, Lidia, siempre. Y vamos ahora con Pilar Jiménez, especialista en osteopatía, también aquí en el Centro de Arte Fisio Pilates. Muy buenas. Muy buenos días, Lidia, encantada. ¿Qué tal? Bueno, veníamos concretamente a hablar de esa diferencia entre estas dos disciplinas, ¿no?, la fisioterapia y la osteopatía. Háblanos concretamente qué es la osteopatía y en qué consiste. Bueno, pues la osteopatía es una disciplina de la salud que se centra sobre todo en el tratamiento de disfunciones del cuerpo. Con tratamiento de terapia manual, puede ser tratamiento de impulso o pueden ser terapias suaves, pero siempre terapia manual. Y la osteopatía se centra sobre todo en un principio fundamental, que es que todos los sistemas están interrelacionados entre sí y la capacidad del cuerpo de autocurarse. Podríamos decir al final que, bueno, no sé si son complementarias, hasta qué punto, o dependiendo del caso concreto, se utilizaría o la fisioterapia o la osteopatía. Por ejemplo, en este caso, que tiene una trocanteritis, pues sí que hay una parte de fisioterapia fundamental. Pero ¿qué pasa? Que podríamos pensar también que esto puede, dentro de 2 meses, vuelva a venir la paciente con otra trocanteritis. Puede ser porque hay un mal apoyo, entonces podríamos valorar primero el pie, cómo se apoya, o si hay un bloqueo a nivel articular en la cadera. Entonces, valorar fundamental la movilización del paciente, ¿vale?, sobre todo la articulación, y si hay un buen apoyo, lo que va a haber una reeducación de esta postura, para que no vuelva a pasar esta trocanteritis. Y concretamente, háblanos más a fondo de esas similitudes y diferencias que hay entre estas dos terapias. Sí, bueno, pues la similitud está clara, ¿no? Es el bienestar del paciente. Y las diferencias quizás son técnicas, ¿no? Por ejemplo, la fisioterapia pues utiliza la electroterapia, la crioterapia, onda corta, y sí que es cierto que la osteopatía es puramente manual. ¿Cuál de las, bueno, ya que también está por aquí Antonio, contame, chicos, cuál de las dos es más demandada hoy día? Porque es verdad que siempre se ha escuchado mucho fisioterapia, pero en los últimos años es verdad que ha tomado mucho peso también la osteopatía. ¿A qué creéis que se debe y cuál es la más demandada realmente? Bueno, la más demandada yo creo que es la fisioterapia, que es la más conocida popularmente. Y sí que es cierto que últimamente, quizá a lo mejor por los deportistas que utilizan también mucho la osteopatía, pues se da un poco más a conocer. Y la fisioterapia es que es muy amplia y la osteopatía es una ramita de esa fisioterapia.
Bueno, tenemos que añadir también que la osteopatía se aplica desde bebé, o sea que también es verdad que tiene numerosos beneficios desde que nace el bebé hasta bueno ya una edad avanzada. Cuéntanos qué beneficios tienen los bebés. Pues bueno, en los bebés básicamente desde 0 hasta que ya, aquí no hay edad mínima. Entonces lo que vemos sobre todo es y acompañamos a esos padres en el desarrollo motor del bebé. Cuando hay un problema, pues por ejemplo, no consigue gatear o tiene 15 meses y no consigue andar, entonces damos herramientas a los papás o les ayudamos en la consulta para trabajar esas disfunciones que tiene el bebé, pues ya sea en el embarazo o en el parto o incluso, pues hay bebés simplemente que no son capaces de pasar a esa etapa. A los bebés y también a la mami, ¿no? Al final también a esa madre también puede, al final tener tratamiento de osteopatía para tratarse, bueno, cuéntanos, ¿qué dolencias? Bueno, el problema de la mamá posparto es que pues sufre unos movimientos en las caderas que si no se adapta después de parir, ¿qué pasa? Que pueden provocar lumbalgia, ciática, problemas viscerales y entonces pues sí que es cierto que nos sirve un montón cuando viene esa mamá y le podemos ayudar y que pueda vivir con ese bebé sin dolencia ninguna. En cuanto a los perfiles de personas que se realizan estos tratamientos, ¿hay algún perfil concreto que no pueda someterse a fisioterapia o a osteopatía? Todo es muy relativo, o sea, la fisioterapia tiene ciertas técnicas y tratamientos que tienen sus contraindicaciones. En este caso se le comunica al paciente, por eso hacemos una historia clínica en la cual evaluamos todo el tipo de patologías, incluso el paciente tiene marcapasos, prótesis, porque en función de ese paciente se adaptan las técnicas. Hay técnicas que están contraindicadas en ciertas patologías, pero no hay nada realmente que un paciente esté contraindicado la fisioterapia de forma global o un paciente que tenga contraindicada la osteopatía. Simplemente es adaptarlo a la necesidad de ese paciente o su particularidad. Y en cuanto, a la osteopatía igual, ¿no? Si nos quieres comentar tú tu opinión. Sí, no, exactamente igual. Lo que es muy importante y me gustaría dejar claro que es una buena historia clínica, que cuando el paciente acude, por ejemplo, si le duele una cadera, que no nos cuente solo la cadera, sino problemas anteriores que haya tenido, pues ya sea accidentes de tráfico, fracturas o yo qué sé, úlceras en el estómago, cualquier cosa no es de vital importancia en la historia clínica. Me hablabas antes, Antonio, de, al final que es muy importante también complementar este tipo de tratamientos con otras actividades como el pilates, con máquinas, con el que tú te decantas, pero hay otros hábitos u actividades para también evitar o prevenir acudir a este tipo de tratamientos sin necesidad de, al final una rehabilitación o lesión. Claro, al final todo influye, desde la nutrición, que es muy importante, la dieta saludable, luego la postura, es lo que hablábamos mucho, estamos muchas veces en el trabajo colocados de una forma incorrecta y al final todo eso lleva a una retracción, a una mala postura y acortamientos musculares, de compensaciones, y es el origen de esa lesión o patología. Hay que tener una buena higiene postural, buen tono muscular, un buen equilibrio muscular, una buena dieta y a fin de cuentas mantenerse saludable. Y en cuanto a la osteopatía, ¿alguna actividad complementaria que también sea beneficiosa? Al igual que Antonio comentaba el tema del pilates con máquinas, ¿algo que quieras añadir? Bueno, simplemente la osteopatía lo que busca es el origen de esos problemas, ¿no? Entonces muchas veces el problema está en otro lado del cuerpo que del síntoma que ella tiene, ¿no? Entonces es importante conocer el origen de esos problemas para que después readaptemos a la paciente, que le demos herramientas para que eso no vuelva a pasar. Bueno, fenomenal, chicos. Yo creo que ya hoy nos hemos adentrado un poco más en estas dos terapias. Hemos conocido más sobre esa fisioterapia y osteopatía que son tan necesarias hoy día. Muchísimas gracias por acogernos aquí en Artefisio Pilates. Muchas gracias a vosotros. Cualquier cosa que necesitéis, aquí nos tenéis y podéis seguirnos a través de las redes, si quieren. Muchas gracias, Pilar. De nada, muchísimas gracias a vosotros por dar visibilidad a esta especialidad tan importante para nuestra salud. Fenomenal. Muchas gracias.
El trabajo también enorme de nuestra compañera de Lidia Hernández, que se lo agradecemos enormemente. Y vamos con ello a terminar ya el programa en el día de hoy. Espero que hayan disfrutado, espero que se hayan informado y sobre todo que hayan tomado nota de los tesoros que tenemos en nuestra provincia, de 2 tesoros que en esta ocasión pues, les hemos presentado desde Fitur, como es la localidad de La Algaba y como es también la localidad de Gelbes. Sin más, nos marchamos, despedimos este programa, esperamos que mañana vuelvan a estar con nosotros a partir de las 6 de la tarde, que pasen una feliz tarde y hasta mañana.